Muy buenos días, estudiantes. Esperando que se encuentren bien, igual que sus familias. Les doy la bienvenida a la clase de hoy. Nosotros vamos a continuar trabajando con la guía de estadígrafos de posición. ¿De acuerdo? Nosotros ya trabajamos este tema la semana pasada, pero vamos a retomar porque no alcanzamos a terminar la guía y la idea es que lo hagamos ahora. Bien. Tenemos lo siguiente. En este tercer ítem de la guía, el objetivo es realizar interpretaciones a partir de los diagramas de caja con bigote que estuvimos construyendo la semana pasada. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Los datos que entrega la tabla corresponden al número de veces que ciertas personas han utilizado su seguro de salud. A partir de estos datos sueltos, ustedes podrían hacer algunas lecturas o interpretaciones de la información que está en la tabla. Por ejemplo, una información implícita es que hay 20 datos acá en la tabla, lo que significa que la muestra, ¿sí? Todos estos datos representan a las personas que fueron encuestadas. Por ejemplo, una de las personas, si nos fijamos en la primera celda, este es el dato de una persona, significa que esa persona nunca ha utilizado su seguro de salud. En cambio, esta otra, por ejemplo, el número 10 que aparece acá, representa a otra persona e indica que esa persona ha utilizado 10 veces el seguro de salud. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos decir es que nosotros somos capaces de leer la información de acuerdo al contexto que fue dado el problema. Pero el poder leer información a partir de datos sueltos es algo que ustedes ya aprendieron hace tiempo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué sería lo interesante de aprender en este año? Lo interesante entonces tiene que ver con el ejercicio que se está proponiendo, que es que las interpretaciones surjan del diagrama que ustedes construyen. Primero construyen el diagrama, en este caso se llama de caja con bigote, y luego las interpretaciones surgen de esa imagen. ¿Ya? Veamos, continuemos. Vamos a empezar la presentación. Estamos acá entonces y vamos a ver cómo se construye. Lo vamos a revisar porque es un tema que ya lo vimos la semana pasada. Y para construir un diagrama de caja con bigote, lo que ustedes tienen que determinar son los cuartiles y determinar cuál es el valor mínimo y el máximo. Para hacerlo de mejor manera, lo que nosotros hacemos es ordenar los datos de menor a mayor. Veamos. Ahí tenemos los datos ordenados de la muestra de menor a mayor y lo que nosotros tenemos que calcular son los cuartiles, como les dije, y el valor mínimo y máximo. Entonces, a partir de los datos ordenados es bastante simple, por ejemplo, pesquisar quién es el valor mínimo. En este caso, el 0 que está acá sería el mínimo valor. Acá tendríamos el valor máximo. Lo voy a ir anotando aquí mismo. Por ejemplo, este sería el X mínimo. Y este sería el X máximo. ¿Sí? Sería el dato de mayor valor y el dato de menor valor. Además, tenemos que calcular los cuartiles. Entonces, para calcular el primer cuartil, por ejemplo, nosotros lo teníamos asociado al percentil 25. Y teníamos una fórmula para calcular el percentil 25. Y en este caso, y para todos los casos, la fórmula es algo así. Dice n, perdón, aquí, n más 1 por, en este caso, 25
y como estamos hablando de porcentaje, 25%. Ese significa el 25% de la muestra. Y el n representa la cantidad de datos. Entonces, como nosotros dijimos que eran 20 datos, en el fondo esto queda n más 1 serían 21 por 25 dividido 100. Y de ahí nosotros vamos a extraer un valor. Ustedes pueden calcularlo, ¿cierto? Pueden multiplicar 21 por 25 y luego dividir por 100. O si alguien más audaz, ¿cierto? Decide simplificar antes para tener números más pequeños. Aquí me quedaría 25 dividido por 100, cabe 4 veces, por lo tanto tendría... Uy, se me borró. Bueno, teníamos 25... 21 multiplicado partido por 100, ahí vamos, y tenemos, entonces se simplifica en esto, me queda 21 cuartos, y el 21 cuartos aproximadamente es 5,25, ¿ya? Esto que estamos calculando nosotros es la posición, ¿ya? La posición donde se encuentra nuestro primer cuartil, y nosotros nos fijábamos en el valor que estaba en el valor entero, que indica la quinta posición. Chicos, este procedimiento es un aproximado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Entonces diríamos 1, 2, 3, 4, 5. O sea, mi primer cuartil tendría el valor 1, que es justamente el valor que aparece acá. Ah, mira, y aquí aparecieron todos los valores. Entonces, nosotros sí podríamos calcular así el segundo cuartil, el tercer cuartil y el cuarto cuartil, haríamos un tratamiento muy similar a lo que hicimos recién. A grandes rasgos, para que veamos cómo quedarían expresadas los cálculos, ¿sí? Por ejemplo, el segundo cuartil, que está representado por el percentil 50, ¿sí? Que en este caso sería nuevamente n más 1, como son 20 datos, sería 20 más 1 por 50 dividido 100. Esto es más simple, simplificamos acá, me queda un 2, me quedaría 21 partido por 2, y eso aproximadamente me da 10,5, pero decíamos que como aproximación es buena y vamos a decir que la posición va a ser la posición 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ya? Ese sería un mecanismo rápido para poder calcular las posiciones aproximadas donde están nuestros cuartiles. ¿Ya? Entonces aquí estaría el cuartil 2, que está representado por el 3. Teníamos entonces este valor ya está listo, este de acá también. Lo mismo hacemos para calcular nuestro tercer cuartil, que sería en este caso, si hacemos el cálculo rápido, sería 21 por 75 dividido 100, 21 dividido 75 partido por 100, si uno simplifica me quedaría básicamente, aquí tengo mi tercer cuartil, a grandes rasgos dijimos 21 por 75 dividido 100, insisto, vuelvo a calcular usando la fórmula, esto me queda 3 cuartos, simplificando, o sea 63 cuartos, y si calculamos la mitad de 63 me da 31, y la mitad de 31 sería 15, algo. Ya entonces, lo que yo estoy haciendo es calcular aproximadamente, mentalmente, haciendo un cálculo rápido para saber qué número me va a dar esta división, 15,75, y el 15 sería entonces la posición de aquel número donde se encuentra nuestro tercer cuartil. Entonces este era el 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí, aproximadamente, por nuestro tercer cuartil. Entonces la pregunta es ahora, bueno, ya tenemos los cuartiles, estoy recordando cómo lo hicimos en las clases anteriores para determinar las posiciones y así los valores de los cuartiles. Con los valores de los cuartiles
y con el mínimo y el máximo nosotros vamos a poder construir nuestro diagrama de caja con bigote. Entonces, recordar básicamente que el diagrama va a reflejar esta tabla que nosotros acabamos de construir. Ya esta pequeña tabla con estos valores va a ser reflejada en un diagrama. ¿Ya? En este caso, nuestro diagrama de caja con bigote. Fíjense acá, tengo preparado para que aparezca la imagen. Ahí están marcadas las posiciones que recién señalamos en la tabla. Y lo que hacemos para construir el diagrama de caja con bigote, esto lo estoy recordando, ya lo hicimos en la clase pasada, es marcar en primera instancia un rectángulo cuyos extremos laterales van del primero al tercer cuartil. Luego marcamos unas líneas verticales en la posición donde está el menor valor, el mínimo y el máximo. Y luego trazamos una recta horizontal, que sería el bigote, ¿ya? De nuestro diagrama. Y por último, marcamos la posición del segundo cuartil, que en este caso sería el 3. Entonces tenemos las posiciones y calza cada uno de los valores que están dados en la tabla, están marcados en nuestro diagrama. ¿Ok? Veamos. Entonces, seguimos con la presentación. La tarea, ¿cierto?, era que nosotros hiciéramos algunas interpretaciones de nuestro diagrama de caja con bigote. Ahora, las interpretaciones que podemos hacer van a estar asociadas justamente a qué significan cada uno de estos cuartiles. Entonces, lo que tenemos que decir y recordar, que ya lo dijimos en la clase anterior, y creo que en las guías anteriores también aparece, significa que los cuartiles, por ejemplo, aquí el primer cuartil que está representado aquí por el 1, el tramo que está hacia abajo, este bigote que tenemos acá, representa el 25% de la muestra. ¿Ya? El siguiente tramo que va del primer cuartil al segundo cuartil también comprende al 25% de la muestra. De la posición del segundo cuartil al tercer cuartil también hay otro 25% de la muestra. Y por último, en estos últimos extremos, de aquí hasta acá, incluido esta cruz, después voy a explicar por qué apareció así, todo esto representa el 25%, de aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Todo eso representa el 100%, o sea, todas las personas que fueron encuestadas respecto al seguro de salud, cuántas veces lo han usado, todo eso está de alguna manera determinado y expresado en cada uno de esos tramos. ¿Ya? Otra cosa que tengo que agregar es que en esta caja, ¿sí?, se concentra, como ya lo vemos acá arriba, ¿cierto? Sería el total de todo lo que está acá en esta caja, representa el 50% de la muestra. ¿Ya? Entonces, a partir de estos conocimientos, nosotros podemos hacer algunas interpretaciones. Veamos. ¿A alguno de ustedes se le ocurre alguna de las interpretaciones? Asociado obviamente al contexto que se ha ido entregando respecto de el uso, la ocupación o el uso de estos seguros de salud. ¿Mm? Por ejemplo, a mí se me ocurre, tal vez a alguno de ustedes se le ocurre también, indicar, por ejemplo, que hay menos una persona que nunca ha utilizado su seguro de salud, ya que está representado, ¿cierto?, por este valor que está acá, que este valor extremo que está ahí, representa justamente que al menos hay una persona que nunca ha utilizado su seguro de salud. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, nosotros podríamos decir que aproximadamente el 25% de las personas encuestadas han utilizado su seguro de salud a lo más una vez. ¿Qué significaría estas personas que están acá? ¿Sí? Al menos, todo esto que estoy infiriendo tiene que ver con valores aproximados. Entonces hay una aproximación donde hay algunas personas que están acá que a lo más han utilizado una vez su seguro de salud. Y eso representa el 25% de las personas encuestadas.
Otra, por ejemplo, que tiene que ver con este valor que está acá, que está asociado al segundo cuartil. Entonces nosotros sabemos que de aquí, desde este punto hacia abajo, se concentra el 50% de la muestra, ¿sí? Si ustedes suman 25 más 25, les va a dar un 50. Entonces, cuando yo quiero interpretar ese valor, que sería el 3, ¿qué significaría este 3? ¿Alguno se le ocurre? Por ejemplo, este 3 significa que el 50% de las personas que están de este punto hacia la izquierda, ¿cierto? Estas personas a lo más, este 50% de las personas a lo más han utilizado 3 veces su seguro de salud. Ahora alguien puede también hacer una interpretación con respecto al, 50, al otro 50% que está a la derecha en este caso, y podrían decir que aproximadamente el 50% de las personas encuestadas han ocupado a lo menos 3 veces su seguro de salud. Esa es otra interpretación. También podríamos hablar de este valor 4 que aparece aquí, que está asociado al tercer cuartil, que significaría que estoy pensando en todo este grupo, ¿cierto? Entonces, en todo este grupo nosotros tenemos consignado el 75% de la muestra, y eso significa que, esto es en una clase, ya, que el 4 significa que el 75% de las personas han utilizado a lo más 4 veces su seguro de salud, ¿sí? Bien, dentro de todo lo que hemos dicho, y a ustedes se les pueden ocurrir otras interpretaciones, la intención de esta clase, además de recordar cómo nosotros construimos estos diagramas, es básicamente que nosotros tengamos la posibilidad de hacer interpretaciones a partir de las imágenes que se recogen, ¿cierto? De los diferentes diagramas de caja que pudieran surgir dependiendo de las muestras, de los valores, de los datos que están en las tablas que nos entregan. Siempre estamos pensando en que estamos trabajando con datos sueltos, ¿de acuerdo? Entonces los datos sueltos nosotros los podemos manipular en función de determinar los cuartiles y luego en construir estos diagramas. Entonces, en esta clase, además de estar trabajando con las construcciones que ustedes hagan, la intención de esta clase está orientada a que ustedes también puedan usar un software que les permita de una manera más rápida, más ágil, llegar a la construcción para después invertir el tiempo en hacer interpretaciones ya de dichos diagramas. Entonces, vamos a hacer un alto con esta presentación y vamos a continuar. Quiero que vayamos a usar el GeoGebra, ¿ya? Deme un segundo. Ya. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es usar un software geométrico, pero también tiene varias virtudes, en el sentido de que nos aporta también al área de la estadística, en este caso, que es donde estamos trabajando ahora. Ustedes, si no lo tienen en su PC, en su computadora, ¿cierto? Les cuento que el GeoGebra es un software gratuito. Ya, entonces, yo lo tengo instalado acá, GeoGebra, ¿sí? Pero ustedes pueden ir a geogebra.org y lo pueden descargar, ¿ya? Entonces, vamos a entrar al GeoGebra y les voy a explicar que el procedimiento es bastante simple y amigable para poder hacer estas construcciones. Entonces voy a aprovecharme de los mismos datos, de acuerdo, que teníamos en este diagrama que construimos, y veamos cómo hace el diagrama, o cómo tendrían que hacer ustedes para hacer un diagrama de caja con bigote. Entonces, fíjense que en este ambiente nosotros tenemos acá la posibilidad de construir imágenes en el plano cartesiano, algunas figuras geométricas, también podemos construir funciones, pero en este caso lo que nos interesa es ir a
a la hoja de cálculo, no, a ver, sí, hoja de cálculo, ¿de acuerdo? ¿Qué es una hoja de cálculo? Entonces usted les debe de alguna manera sonar la palabra o el software que viene, que se llama Excel. Ya esto es como un Excel, porque en cada celda que yo tengo acá, a mí me permite colocar un dato, un valor, ¿ya? ¿Y qué hago con esos valores? Bueno, puedo hacer sumatoria, puedo calcular promedio y en particular también puedo construir gráficos, ¿sí? Que eso es como lo interesante de esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, en cada celda yo voy a anotar un dato de los que estaban entregados en la tabla de estas personas. Entonces, yo lo que puedo hacer es guiarme por los valores que tenían ahí o básicamente puedo disminuir este tamaño y copiarlos de la imagen que tengo un poquito antes. Dejen ver acá. Voy a hacer eso, disculpen, pero para hacerlo un poquito más rápido. Tenemos los datos aquí. Y ahí tenemos los datos y el GeoGebra, que tiene este icono, está acá. Ya, entonces lo voy a acomodar para copiar solamente los datos. Es bastante simple. Entonces lo que ustedes hacen acá es colocar el 0, ¿sí? Voy a ir acá, pero aquí ya estaban ordenados para que sea más simple recordar cuáles eran los números. Entonces, ahora bien, ahora sí con el GeoGebra. Esta parte es muy simple, ¿sí? No se complique para nada. Entonces tenemos, voy a copiar, decíamos que tengo acá el 0, aparece 3 veces, después el 1, aparece 2 veces, después el 2, el 3 aparece 4 veces, el 4, el 5, el 7, el 8 y el 10. Perfecto. Ahí tengo mis 20 datos. Ya, espero haberlos copiado tal cual como estaban en la tabla. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es agrandar un poco esto para que se vea mejor. Y lo que vamos a hacer es seleccionarlos. ¿Ya? Ustedes van a seleccionar los datos. ¿Sí? En este caso los escribí así. Tal vez ustedes lo pueden escribir hacia el lado. A mí me acomodaba de esta forma. Y voy a pedir acá que construya un gráfico. Análisis de una variable. Y voy a construir un gráfico. Ah, pero yo le quiero decir que yo quiero un gráfico, no cualquiera, quiero un diagrama de caja. ¿Y ven? Ahí está nuestro diagrama de caja. Sí, creo que está todo perfecto. Dejen revisar que no me haya faltado ningún número. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Ya, perfecto. Bueno, a grandes rasgos, nuestro diagrama de caja con bigote. Que les quería contar que esta cruz que aparece acá, que fue justamente por bueno, antes de ir como al dato y a la explicación de por qué hay una cruz aquí, quiero contarles, ¿cierto?, que además de construir datos que sean de tipo entero, también podemos trabajar con datos decimales, ¿ya? Voy a probar un par de veces lo que pasa con otros datos. Voy a suprimir esto de aquí, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, yo podría pedirle que haga un diagrama de caja con bigote, pero tal vez que los datos sean notas y las notas tienen decimales. Entonces, lo primero que quiero explicarles, por ejemplo, si yo pongo 4,5, el sistema no me lo va a considerar como número. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es poner 4.1. Perdón, 4.5. Y eso, cuando pongo el punto en vez de la coma, sí lo considera como número. Entonces, por ejemplo, 4.1, 5.6, un 7, un 3.3, un 4.8, etcétera. Ya, y así puedo inventar una serie de notas, ¿sí? O tomar las notas de las tablas que me están entregando. Recuerden que a esta altura nosotros sabemos trabajar con números decimales y los números decimales nos permiten
representar situaciones, por ejemplo, cuando nosotros estamos pensando en la estatura, ¿sí? Por ejemplo, una persona que mide 1,75 m, uno escribe 1,75. Por lo tanto, hay datos escritos en forma decimal y que requerimos también manipularlos nosotros, ¿ya? Entonces, como estas son notas, bueno, voy a inventar algunas más solamente, pero para que tengan ustedes conciencia de que, perdón, ahí hacia abajo, 6.6, y ya me vamos a quedar con la última que va a ser un 5. ¿Ya? Y nuevamente estos datos, bueno, son muy poquitos datos, pero para que sepan que esto también, el software me permite trabajar y lo hace en forma automática. Entonces yo le pido que haga un diagrama, en este caja de caja con bigote, y me arrojo inmediatamente el diagrama. ¿Ya? ¿Por qué me interesa que usen el software? Para que ahora nosotros pasemos a una fase que tiene que ver con el análisis de la información, ¿ya? Cómo yo soy capaz de interpretar la información si me dan una imagen, y en este caso, si me dan un diagrama. Ya no conozco los datos, no me van a dar datos, me van a solo dar imágenes. Si yo conozco las imágenes, ¿cómo yo soy capaz de interpretar lo que está dicho a través de ese diagrama? ¿Ya? Vamos a volver a nuestro PPT para seguir presentando la información que está acá. Ok, teníamos entonces esa imagen y les quería explicar por qué aparecía el bigote no se alargó hasta la posición 10. Lo que pasa es que cuando la mayoría de los datos están concentrados por ejemplo, aquí están el 75% de los datos concentrados y nosotros nos damos cuenta que hay un dato que se alejó demasiado de los datos, un dato en particular, supone que el software lo que hace es marcar, no para desecharlo, sino en el fondo es para identificar que puede ser un dato que puede, primero que lo destaca para decir que se aleja demasiado, ¿sí? Puede ser un dato que esté mal medido, mal capturado, ¿sí? Tal vez alguien digitó mal y puede ser un dato que, pero esa interpretación, ¿sí? Nosotros igual vamos a indicar que hay una persona, que al menos hay una persona que ocupó 10 veces el seguro de salud y lo estamos diciendo perfecto, ¿ya? Eso. Bien, vamos ahora vamos a continuar con la presentación y vamos a ver el siguiente ejercicio, ¿ya? En este ejercicio a nosotros nos dan las notas, ¿ya? Que obtuvo un curso en la primera prueba de física. Primero que todo, decirles que estas notas son ficticias, ¿de acuerdo? Y la idea es poder utilizar el software, la idea es que ustedes aprovechen esta imagen, ¿cierto? Y vacíen estos datos al software, al GeoGebra, y construyan su diagrama de caja con bigote, ¿ya? Si lo hacen, si lo hacen bien, sin problema, van a obtener la siguiente imagen. Veamos, vamos a obtener esa imagen, ¿ya? Entonces, lo que me interesa a mí en esta fase es que ustedes sean capaces de interpretar la información que está presentada a través de este boxplot. Por ejemplo, ¿cuáles son aproximadamente las notas mínimas y máximas? En este caso estamos hablando de una prueba de física, ¿cierto? Entonces ustedes inmediatamente van a identificar que la nota mínima va a ser un 2,5 y la nota máxima va a ser fue un 7. Eso se lee directamente de los extremos de los bigotes, ¿cierto?, del diagrama de caja. Después dice, los valores del primer y el tercer cuartil, la idea es poder interpretar esos datos. Por ejemplo, el primer cuartil tiene un 3. Pero ¿cómo se interpreta? Díganme.
por ejemplo, el 3 acá, ¿sí? Significa que hay un 25% de los estudiantes de este curso, de primero medio, que tienen a lo más un 3. Eso dice este diagrama. Y por otra parte, el tercer cuartil, que sería esta nota que estaría por acá, que si uno lo proyectara más o menos, subdividiera este rango, aquí habría un 5,7. Entonces, ¿qué podemos decir? Que hay un par de interpretaciones que puedo hacer, por ejemplo, que hay un 75% de los estudiantes del curso que obtuvieron a lo más un 5,7. O alguien también puede interpretar que hay un 25% del curso que obtuvo más, a lo más, no, a lo menos un 5,7. Eso. Bueno, la mediana o el segundo cuartil, que sería este 4 que aparece acá, ¿cierto? Esta línea que está acá, que está asociada a este número que es un 4, y que estos son las notas, ¿cierto? Significa que el 50% de los estudiantes del curso obtuvieron a lo más un 4. Y cuando digo a lo más un 4, estoy pensando en el grupo que está a la izquierda, ¿cierto? De esta caja, separada por la mediana. Pero también lo podemos decir que hay el otro 50% de los estudiantes obtuvieron a lo menos un 4. Todos estos datos yo te tengo que decir que son aproximados, ¿ya? Aquí, ¿cuáles son aproximadamente las notas mínimas, máximas y valores de los cuartiles? Es un aproximado lo que estamos diciendo, ¿ya? Bien. Estamos ya casi a punto de terminar la clase, pero me falta el último ejercicio que está asociado a comparar, ¿ya? ¿Qué pasa con las notas que obtuvieron los dos cursos, ¿cierto?, en esta prueba de física? Entonces, nosotros ya habíamos estado revisando qué pasaba con uno de los cursos, pero me parecen dos tablas, ¿ya? Cada una de las tablas tiene asociado un diagrama de caja, y me gustaría que ustedes fueran capaces de indicarme qué pasa con los valores que están acá. O sea, claro, ¿cómo interpreto la información? Díganme ustedes a qué curso les fue mejor o en qué se parecen ambos cursos, si tienen algunos valores que coinciden o no. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Bueno, bien. Por ejemplo, una de las similitudes que yo veo, por ejemplo, es que en el bigote, que está al lado derecho de ambas diagramas, ¿cierto? Ah, bueno, casi, no están igual. Por ejemplo, el curso primero W, insisto, todos estos datos son ficticios, incluso los cursos, pero en el curso primero W tenemos que el tercer cuartil está asociado, si uno prolongara acá, a un 5,8. Y el primero X tiene asociado un 5,7. ¿De acuerdo? Pero igual, entre un 5,7 y un 5,8 podríamos pensar que hay una casi similitud, son muy parecidos. Entonces, en ambos cursos, el 25% de los estudiantes obtuvieron a lo menos, en este caso, un 5,8 en el primero W, y en el otro curso, en el primero X, el 25% de los estudiantes obtuvo a lo menos un 5,7. Más o menos en esa fase están relativamente parecidas las informaciones que yo puedo leer. Pero si pensamos en los otros valores, en los otros elementos que me entrega el diagrama de caja con bigote, por ejemplo, si vemos la información que me entrega el segundo cuartil, o sea, la mediana, por ejemplo, en un curso la mediana me arrojó un 5 y en el otro me arrojó un 4.
Entonces, ¿qué puedo decir respecto a eso? ¿Cómo puedo leer esa información? Por ejemplo, yo puedo decir que en el primero W, el 50% de los estudiantes, por ejemplo, si pienso de la mediana hacia la derecha, el 50% de los estudiantes obtuvo a lo menos un 5. En cambio, en el otro, ¿qué podemos decir con respecto a la mediana y al 50% que está al lado derecho? ¿Qué pasa con ese 50%? ¿Obtuvieron mejor nota? Lo que podemos decir es que ellos tienen a lo menos un 4 y el otro grupo tiene a lo menos un 5. ¿Qué será mejor? Claro, en este caso es mejor la realidad que tiene el curso primero W, porque aquí la mitad del curso tuvo seguro que de un 5 hacia arriba. En cambio, en el otro curso, el 50% del curso tuvo del 4 hacia arriba. ¿Sí? Entonces, claramente yo observando estas líneas, la caja, los bigotes, puedo ir sospechando a qué curso le fue mejor, cómo se concentraron las notas. ¿Ya? Eso. Chicos, es importante que ustedes practiquen, construyan los diagramas de caja con bigote a partir del software. A esta altura pueden hacerlo de las dos formas, a mano primero, porque siempre a mano como que se entiende mejor lo que está pasando. Después pueden hacerlo que lo haga el software, el GeoGebra. Es interesante que lo pueda hacer el GeoGebra porque así van a tener un poco más de tiempo para interpretar lo que surja de ese diagrama, ¿de acuerdo? Entonces la tarea está en, vamos a subir un material junto con esta grabación para que ustedes tomen la información de las tablas, construyan diagramas de caja usando el software, tomen las imágenes, las miren desde el mismo software, ¿de acuerdo? Y ustedes pueden extraer información a partir del diagrama. O puedan comparar situaciones como en el caso que estamos haciendo ahora, por ejemplo, la situación, resultados de una prueba en dos cursos distintos, y mirar, por ejemplo, a qué curso les fue mejor y por qué. Dar justificaciones a lo que dicen ustedes, ¿ya? Ustedes dicen, le fue mejor, pero después tiene que decir, ¿por qué le fue mejor? ¿En qué se está fijando para decir eso? ¿Ya? Ya, muchachos, quedamos hasta acá y espero que tengan un buen fin de semana y que aprovechen su tiempo. Recuerden que las clases están para que ustedes traigan sus dudas y yo las pueda responder. Si estamos solamente yendo a la clase para escuchar lo que dice la profesora y ustedes no están manipulando los datos, no están optimizando el recurso, ni su tiempo tampoco. Entonces los espero en la próxima clase y nada, espero que vengan con hartas dudas, porque la idea es que revisemos la guía durante la clase. ¿Ya? Ok. Chao muchachos, que estén muy bien y nada, a trabajar, a descansar también, a cuidarse. Chao canarios, que estén muy bien.